nos hicieron nada que festejar, mujer, cuando aún nos quieren de rodillas, mucho por luchar, mujer, por cada hermana que ya no brilla, si tiemblan las manos, que tiemble también la ciudad, nada que festejar, mujer, todavía nos queda pelear. Hola chicos, ¿cómo están? Ya volvimos, estamos de vuelta. ¿Cuánto nos duró? 3 minutos, ¿Cuánto ¿no? les duró su 3 minutos. Y dicen que 3 minutos. No se preocupen. 3 minutos. Dimos Lo dimos todo, sabíamos que era nuestra última Era oportunidad. lo único que tenía, 3 minutos, entonces lo dieron todo. Eso es lo importante. Era nuestra última oportunidad. Cada segundo que tuvimos al aire valió la pena. Valió la pena, muy bien. Ahora, con mucho agradecimiento por... ¿Me por permite estar presentarle? aquí. Sí. Yo dije, yo le pedí, me reservé la Pidió. presentación Vaya. De las tres invitadas. Señor director, ¿usted le gusta la presentación? Señoras y señores, en este programa especial de Bordex, como si fuera anunciante de boxeo, ¿no? En este programa especial de Bordex, para festejar el 8M en el 8º año de Bordex, 8 horas continuas, nos acompaña en la mesa, experta en seguridad, en criminalística y además una de las personas que tiene, creo yo, la mejor visión de lo que representa la criminalidad en la sociedad ecuatoriana, las multicausalidades y que tiene una visión muy humana de estos temas tan álgidos como los de la seguridad. Hace no mucho entrevistada por cadenas internacionales, buscada como referente para los temas de seguridad, madre de una preciosa niña, que creo que eso le alejó un poco de la actividad pública, ya le vamos a preguntar, pero además al frente de instituciones como la Intendencia de Policía de Pichincha y la Secretaría Metropolitana de Seguridad, en momentos bastante complicados y en momentos muy álgidos. Y no perdió la compostura, no perdió el don de gente y no perdió la calidad humana que siempre ha tenido. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos a Daniela Valareso. ¡Bravo! Acérquenle un poquito el micrófono. Con y las ahí barras ahí. Con los Sí, barras. acá esa presentación. Daniela, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto tenerte, es un gusto saber tu perspectiva, tu experiencia, todo lo que te ha tocado vivir para llegar a donde estás, y para nosotros eso es algo que nos llena muchísimo de alegría y nos encantaría conocer y saber cómo estás ahora, en qué te encuentras, cómo te sientes. Eso básicamente. Te avasalló con un montón de preguntas, pero es porque tenemos toda esa emoción intensa de tener este tipo de invitadas y además de ser invitada, ser... Ay, sí, ves, todos nos emocionamos. Bienvenida, Daniela. Gracias a las 4 que están acompañándome aquí. A mí me hubiera gustado que también haya hombres en este panel, porque como le dije a Cristian, a veces escuchar entre nosotras lo mismo puede llegar a ser un poco repetitivo, pero si más hombres se involucran, creo que siempre va a ser positivo, porque esa mirada que nosotras la hemos ido construyendo con dificultades, con problemas. No bastaba más, Daniela, que tú digas eso para que el señor director lo tome literal. Toda la atención que desees. Para que lo tome literal. La Es invitada importante. Hay que hacer eso. Sí, yo también creo que sí. Más para que te tomen atención y van a Van a estar recibir la detrás. clase contigo. Bien, muchas gracias por la invitación, Cristian principalmente, y a ustedes 4 por tenerme aquí. Efectivamente, este es un momento en el que yo estoy dedicando toda mi concentración, mi esfuerzo, mis ganas, mis proyectos a la crianza de mi hija. Decidí quedarme con ella porque tuve la fortuna y la bendición de quedarme con ella. Ajá, en la casa, criándola hasta los 3 años, y ahora va a la guardería, entonces puedo retomar un poco mis actividades, que de profesión soy abogada, y hay que hacer una diferencia porque no se conoce. Cristian me dijo criminalista, esa no es verdad, soy criminóloga y hay una diferencia. Hay una diferencia.
lugar de los hechos Ya. cuando se comete un crimen y hace todas las funciones que estamos acostumbrados a ver en CSI y en estas películas divertidas de detectives. El criminólogo es el profesional que determina el por qué se cometen los delitos. Entonces analiza un poco más la mente del criminal y por qué se cometen delitos. No siempre, como la sociedad está acostumbrada a calificarlos como pobres, no necesariamente es así. Entonces la criminología estudia el por qué se comete un delito, las causas por las que se cometen los delitos. Y me parece, es una perspectiva personal, que es mucho más interesante. Claro, ¿no? Como las unidades de perfilación del FBI, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando te haces criminólogo, las primeras fuentes de trabajo que tienes son en los centros de privación de libertad. Y luego vendrán otras aristas como la fiscalía, la judicatura, pero generalmente el criminólogo trabaja en los centros de privación de libertad porque ya en la clasificación de los presos en las cárceles tiene que saber por qué se cometieron los delitos y si es que hay problemas psicológicos, si es que hay problemas sociales, si es que hay desestructuras familiares y demás para irlos ubicando. De hecho, deberíamos tener muchos criminólogos en las cárceles, pero creo que no hay. Y eso sirve, Claro que eso sí. sirve para ubicarlos y evitarlos toda la crisis carcelera que hemos tenido de Sí. desvivimientos y eso. El director último, no digo último, hace 5 años de la cárcel de Holanda es un criminólogo que ha logrado que empiecen a cerrarse las cárceles en Holanda. Claro. Porque ya no hay privados de No hay. libertad. Se están dando medidas sustitutivas porque se dieron cuenta que la cárcel es para delincuentes de alta peligrosidad y son los criminólogos los que están en las cárceles viendo cómo se los ubica, pero cada vez se cierran más en los países nórdicos las cárceles porque se dan medidas Usted está preventivas. proponiendo todo lo contrario, es contraintuitivo. Claro. Vamos a meterles presos a todos. Sí, claro, así mismo Cárcel, funciona. cárcel o bala. Y este país es eso. Así funciona en los todo países pagado. latinoamericanos. Sí. Daniela, yo quiero preguntarte algo, yéndome un poco más al plano humano tuyo, y quiero saber, mientras hablabas de este tema de tus primeras prácticas dentro de centros de privación, yo quiero preguntarte cómo fue la primera vez que entraste y te enfrentaste a ver, analizar y pensar en que estás frente a un criminal. ¿Qué sentiste? ¿Cómo manejaste ese tipo de emociones? Yo siempre le voy a estar agradecida a la ministra de Justicia en su momento, que fue Joana Pesantes, que hizo que nosotras podamos ingresar a crear los nuevos modelos de gestión penitenciaria. Nunca estuvimos solas, siempre había Policía Nacional que estaba a nuestro alrededor, obviamente, no es posible arriesgarse así, pero cuando ya te quedas sola trabajando en los centros, sí ya te toca Ponerle hacerlo sola y da mucho temple. miedo, obviamente da mucho miedo. De hecho, yo estudié criminología después de pasar por las cárceles, entonces fue una motivación. Era una simple abogada nada más en los centros de privación de libertad. Eso fue lo que me motivó a seguir mi maestría en criminología, para poder luego continuar. Mi futuro siempre fue, y mi sueño fue trabajar ahí, siempre en los centros de privación de libertad a raíz de esto. Así que la pregunta es bastante interesante porque me hace recordar por qué decidí estudiar criminología, y esa es una de las razones, ayudar a las personas privadas de libertad, que actualmente, como dice bien Cristian, son la última rueda del coche, actualmente, y creo que va a ser así siempre, ¿no? Teóricamente es bien bonito escuchar lo que yo digo, pero cuando ya pasa lo que debería o no debería pasarnos nunca, que es, por ejemplo, que violen a una hija, ya claro. se va un poco esta teoría que suena bonita cuando te pasa. Sin embargo, siempre hay que tenerlo presente porque siguen siendo seres humanos, ¿no? Mientras el sistema de rehabilitación social esté como está, creo que no vamos a conseguir personas que salgan de los centros de rehabilitación reformadas. Y ese es un problema para la sociedad, porque el Estado no está cumpliendo con su trabajo, no ahora, desde siempre. No ha cumplido con el trabajo que tiene en los países latinoamericanos de regenerar o rehabilitar a las personas privadas de libertad, que para eso están ahí, ¿no? Y rehabilitar, no digo es ser absolutamente condescendiente, sino simplemente saber que han cometido un delito y que de acuerdo a ese delito tienen que cumplir una pena, pero en condiciones humanas y dignas, porque si no, lo que se entrega a la sociedad después es peor que lo que entró, entonces terminamos perdiendo, es un perder si es que no se reforman esto. Esa fue una motivación, gracias por la pregunta, me hiciste acordar. Yo quiero saber qué papel juega la educación en estas áreas, de tanto formal como informal. ¿Cómo juega el papel de la educación dentro de estos espacios o con las personas que están privadas de la libertad? Bueno, es transversal, ¿no? La educación para todas las aristas y todos los espacios en los que nos desarrollamos es transversal. Yo le decía hace un momento a Sol que cuando trabajé con la policía,
ciertamente sentí mucho más respaldo de aquellos oficiales que tenían un grado de preparación educativa superior. Suena feo, como le decía Sol, decirlo, pero hay que decirlo. Las personas que tienen acceso a una educación formal importante suelen siempre tener una mente más abierta. Y por lo tanto Y suelen deben ser más respetuosos. Son mucho más respetuosos. Ya te Claro. imaginarás lo que significa trabajar en una pandemia, en el paro del 2019, en el paro del 2022 con policías al frente tuyo. Siempre fue difícil, pero cuando los líderes eran, como mencionó Cristian, el comandante Salinas en su momento, hombres preparados y educados, entonces la relación de respeto simplemente se copiaba con el ejemplo. Si ellos estaban parados al frente obedeciendo una disposición que por constitución era así, seguían en eso. Y en eso Cristian siempre me acuerdo las palabras, él no compartía políticamente las opiniones de la ministra de ese momento. Sin embargo, reconocía que se estaba haciendo un trabajo importante, al menos en el territorio, lo cual también da cuenta que lo que les digo es así. Mientras mayor capacidad tienes o formación tienes, más abierta es tu mente para entender los puntos de vista contrarios. Entonces, eso no solamente en el sistema de privación de libertad o las cárceles, sino en todo el desarrollo de mi profesión, que he tenido que enfrentarme siempre con estos desafíos de tener a hombres, siempre hombres, y hombres uniformados, que es más difícil aún, Es más difícil. al frente. Son Entonces, más cuadrados. es cuestión de tiempo, siempre es cuestión de tiempo. Dios me permitió tener varios años siendo intendenta, entonces el tiempo iba demostrando que es cuestión de trabajo. Y creo que con la capacidad también se demuestra este respeto que es mutuo. Siempre hubo respeto con los comandantes de la policía, y el ejemplo daba que los demás tengan que ir respetando. Cuando no sabían y venían viendo primero mujer joven, sin uniforme, ya te imaginas lo que viene al frente. Y aquí tengo que ser infidente. La Policía Dígalo. Nacional, la Policía Nacional sí, le tiene más temor al 8 de marzo que a cualquier revuelta en el país. Más temor. ¿Por qué? más Porque temor. ¿Por qué? cuéntenos. Más al 8M más que al 1 de mayo, por ejemplo. Sí, más que a cualquier otra marcha a nivel nacional. Porque más que el paro indígena, más que el paro indígena. Sí, porque son actividades que nacen de una lucha social que no va a tener retroceso. Saben que se enfrentan a mujeres dolidas, difíciles, y también luchadoras, a mujeres fuertes. Entonces el paro del 8 de marzo prevé una planificación bastante importante de control en el espacio público que cualquier otra manifestación. Y ya han tenido, de hecho, los oficiales de policía, y no me van a dejar mentir, tienen más sanciones por haber hecho estos controles el 8 de marzo que cualquier otra manifestación. Es que me imagino que el tipo de contención tiene que ser distinto. Bueno, a la ¿cierto? contención siempre van mujeres. A las marchas feministas siempre adelante está un grupo de mujeres al frente. Entonces no hay presencia física de un hombre que repela a mujeres. Siempre son mujeres las que van adelante. Ya cuando la cosa se complica, obviamente tienen que utilizar este uso progresivo de la fuerza, que va a suponer que si hay desmanes, hay que utilizar el uso progresivo de la fuerza. Pero es cierto que el 8 de marzo es una fecha Complicada. Fuerte. fuerte para las instituciones de la seguridad del país. ¿Y puede ser también el 25 de noviembre? ¿O Más del 8 de marzo. más del 8 de marzo? Sí, porque siento que a pesar de que el Día de la Mujer, con el Día de la Prevención de la Violencia contra la Mujer, también es importante, es en el 8 de marzo, creo, donde hay más cantidad de Sí. mujeres. Sí. Siento que cuando fui intendenta, y además me tocó ese doble papel, ¿no? Porque mi papel era como autoridad civil controlar el orden público, entonces no podía estar metida, aunque hubiera querido, en la marcha de las mujeres, pero había que controlar el espacio público. Y aquí viene esta siempre disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer? Yo, por más mujer que sea, tenía que controlar estos espacios, pero siempre siendo tolerante con las expresiones de las mujeres, que son desde salir con una bandera hasta grafitear, dañar las cosas, lanzar piedras y también ofender, que es la forma de manifestarse, que la entiendo, como mujer la entiendo perfectamente, pero siempre hay que mantener, en la posición en la que yo estaba, el control era lo que me decía el reglamento que debía Claro. cumplir, entonces había que cumplir. ¿Y usted cómo derribaría esas estructuras que son dominadas por varones en esta específicamente en su área?
¿cómo usted ha logrado subir, rompiendo esas estructuras? ¿Alguna experiencia, algo que le llamó muchísimo la atención, algo que siempre queda en su mente y dice, pues esto fue como que el antes y el después en el momento en el que estuve en esta situación? Sí, creo que como a muchas y a muchos, la pandemia fue una experiencia que marca la vida de las personas que tuvimos que estar al frente. O sea, no me quiero ni imaginar lo que vivieron los médicos en los hospitales, pero a mí me tocaba suspender fiestas clandestinas, me tocaba ir a los mercados a hacer el control de los precios, tenía que estar en un montón de espacios públicos, calles y avenidas, reteniendo a la gente, pero también tuve que ver a gente empezar a asfixiarse y tener que ser trasladada por las fiestas clandestinas a los hospitales, y eso yo me acuerdo que, claro, llegaba a la casa y la típica que nos sacábamos la ropa y nos vestíamos como extraterrestres. Fue duro, pero más duro fue saber que había personas que se morían por desobedecer, padres que no sabían dónde estaban sus hijos en un momento en el que se supone que tenían que estar en la casa, y no estaban en la casa, sino estaban farreando en toque de queda. Fue bastante doloroso porque empezaban a perder la vida. Eso es una experiencia que me ha marcado, pero para ir deconstruyendo estas idealizaciones que tienen los hombres de que hasta ahora, y que sigue habiendo machismo, por supuesto que sigue habiendo, si no, no seguiríamos tantas mujeres Sí. un 8 de marzo o un 9 de marzo aquí sentadas hablando de esto, y que es penoso. Mientras siga habiendo machismo, van a seguir teniendo que aguantarse, lamentablemente, la presencia nuestra. Creo que fue entender que, a pesar de que el feminismo, esta corriente de mujeres valientes que se enfrentan a un poder hegemónico, siempre androcéntrico, creo que estamos perdiendo un poco la línea de esta feminidad, por ejemplo. Quizás sea feo decirlo, pero de este criterio muy personal responde también mi religión, ¿no? Soy católica y soy católica practicante, por lo tanto no puedo deslindar lo que dice la Biblia o lo que dicen estos preceptos religiosos, de que si bien somos iguales ante Dios y ante la ley, creo que estamos un poco tergiversando esta corriente de siempre ser fuertes, valientes, y no ser dulces, no ser amorosas, dejar de lado esta feminidad que siempre va a caracterizar a una mujer, porque biológicamente somos así, amorosas, madres, cariñosas, y que no se pierda por tergiversar lo que significa la lucha, que mucho y mucho ha costado, porque luego empieza entonces a posicionarse este criterio de que somos mucho más fuertes, y el hombre también empieza a dejar de lado sus competencias y facultades de varón, ¿no? De proveedor, de persona fuerte, que tenga que estar en el hogar siendo eso que corresponde. Entonces, capaz un análisis en esta fecha también analítico de lo que significa ser mujer y esta lucha, que no se pierda en los extremos. Muchas mujeres feministas van a criticar lo que acabo de decir, pero es también otro punto de vista, que mientras fui intendenta y fui secretaria de seguridad, me di cuenta que a veces se conseguían mejores cosas desde la conversación y el respeto, más que desde la imposición por más mujer que uno sea. O el Justo yo trabajo quería- en conjunto. Sí, siempre. Justo yo quería hacerte esta pregunta, Dani, un poco, ¿cómo has podido desde este puesto, no dominado por hombres, en un espacio en el que me imagino que estar con hombres uniformados es sumamente difícil, cómo has podido mantener esta feminidad, ¿no? O sea, ¿qué ejercicios has hecho dentro de ti para poder mantener esta feminidad, pero que no signifique tampoco esta debilidad? O sea, que no sea un sinónimo de debilidad frente a ellos. Eso es lo que te decía desde un inicio, el tiempo va poniendo las cosas siempre en su lugar. Entonces creo que cuando hay experiencia y hay capacidad está bien, pero he tenido dos ejemplos importantes. El de mi papá, que siempre me ha dicho una frase: no muerdas el anzuelo. Entonces yo voy por la vida viendo cómo me pitan en la calle y me quedo callada, cómo me ponen cosas en redes y me acuerdo: no muerdas el anzuelo, no muerdas el anzuelo. Creo que no me ha tocado aún con una ofensa a mi hija, porque ahí sí mordería el anzuelo. Pero Ay, sí, obvio. Ay, caes Cualquiera redonda. mordería el anzuelo ahí. Ay, quema, Ay, sí, Ay, caes. sí quema, ahí eso duele. Ay, caes redonda. Pero es un consejo que me llevo para siempre. Morder el anzuelo significa seguir dando piola, y ya saben que en el lodo, cuando peleamos con personas en el lodo, nos van a ganar las que tienen más experiencia. Entonces trato de no morder el anzuelo en todos los aspectos de mi vida, y luego tener un ejemplo
de mi madre, que ha sido una mujer fuerte, una mujer profesional, de mis tías, de mi abuela, que mi hija lleva el nombre de mi abuela por el cariño que le tengo, o que sí que le tengo, a pesar que ya falleció. Pero creo que son cosas que en la vida uno se pone a pensar y dice, no, pero si mi mamá lo logró, ¿por qué no lo voy a lograr yo? O ¿por qué si tengo un ejemplo de un padre amoroso, de un padre que siempre fue responsable, ¿por qué no poder buscar eso para mi marido, por ejemplo? Ajá. Claro. Que fue lo que uno busca, y que creo que se va proyectando estas ideas siempre en la mente, pero creo que lo mejor es no morder el anzuelo, aguantar un rato y no enlodarse en el mismo sitio. A propósito de eso de morder el anzuelo y todo lo demás, ¿ya mordió el anzuelo de volver a la vida pública? ¿Va a volver? No, por ahora no he pensado en esa posibilidad, pero creo que falta solo un poquito más, porque Sí. mi hija, a pesar de que ya tiene 3 años, sigue siendo chiquita, está yendo a la guardería, pero no me imagino un trabajo nuevamente de hacer operativos de 10 de la noche a 4 de la mañana, estar Claro. siempre ausente en la casa. Pero creo que la visiones como, Sí. como la de Daniela son fundamentales, más aún en el momento en el que está atravesando el país, por lo que está viviendo, por todo lo que dice y la experiencia que tiene. Sí creo que hace un poco falta personalidades con el talante de Daniela Valares, y no lo digo porque sea amiga o porque haya venido y haya aceptado. Ella sabe que en su momento fue funcionaria de un gobierno y un ministerio con el que tenía serios reparos, y los sigo teniendo y los tendré, creo que Hasta el día que se muere. pero no puedo dejar de reconocer una cosa: la ministra de aquel entonces creo que fue la última operadora política que este país ha tenido, porque uno puede tener todas las diferencias que quiera, y las sigo sosteniendo, pero una operadora política, una persona capaz de entender la política, como la ministra de aquel entonces, no la hemos vuelto a tener, y creo que eso le hace falta también al país. Diga el Uno nombre, puede no reconozca coincidir. el nombre, reconozca el nombre. Porque Dígalo. conocerlo es decirlo, aunque no le caiga muy bien, dígalo. No, 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 no. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánto hablamos? Pero sí, no está invitada. Si algún momento le invito y le entrevisto, yo no tendría problema. Me parece que es alguien con quien se puede hablar de política, indiscutiblemente. Hoy no está, no ha sido invitada. Reconozco eso, que fue una gran operadora política. No lo dice. Ay, ella. La doctora María Paula Romo. Hicieron fuerza hasta que diga el nombre. Disculpe, pero tiene que decirlo. Hasta que Sí, le no, obligaron. sí, la doctora María Paula Romo, que creo Yo que lo es dije en chiquis. Yo lo dije a la cámara 2. la última operadora política que ha tenido este país. Y a este país le está haciendo falta gente que haga política. Porque no tenemos gente que haga política. En el Ejecutivo, lamentablemente, no hay gente que haga política. En la Asamblea no hay gente que haga política. Y eso le hace falta a este país, porque la política se resuelve con política. Las políticas públicas, la acción del Ejecutivo se resuelven con política. Dicho eso, ya... Vino con esa consigna, ya. Vino con esa consigna. ¿Dónde está ¿Cómo la decir? pregunta? Ya sabe que ya... Ahí queda. No, todavía. Ya, ya le invito. yo tengo ahí una pregunta. Entonces, ¿usted considera que los varones o los hombres son unos aliados tanto en su profesión como en la vida? Sí, o sea, no, a ver. Sí, O sea, sí, pero no. Sí, es que O sea, sí honesta- sirven, O sea, pero no tanto. Más estorban que... No, la pregunta merece una respuesta obvia, que es que sí, que en la vida, Claro. y en el camino, estamos aquí en el mundo hombres y mujeres, así es como Dios nos creó, pues, hombres y mujeres. Pero hay algunas cosas en las que siento que he tenido mejores aliadas mujeres. Ok. Por ejemplo, en la carrera universitaria. Si bien teníamos un grupo grande de hombres y mujeres, las que se quedan a tu lado, en mi caso personal, fueron mis amigas. Las amigas que están a tu lado diciéndote, va, dale, ya ahora que viene la maestría, y ahora ¿por qué no hacemos un doctorado? ¿Y por qué entonces no viajamos, hagamos viajes juntas? Siento que son aliados, sí, pero en mi caso, las personas que han sostenido mi camino han sido mi mamá, en principio, mi hermana en segundo lugar, y luego mis amigas, que hasta el día de hoy están acompañándome en momentos
bastante duros. Así que la respuesta es obvia, somos aliados, pero hay momentos en la vida en las que yo sí he sentido que las mujeres, por ese mismo hecho de ser mujeres y de entender mucho mejor la dinámica de algunas cosas, han estado más presentes en mi vida. Siento que mis mayores aliadas han sido del género femenino. Daniela, yo quería preguntarte en relación a casi la misma pregunta de la Gaby y lo que tú mencionabas en el sentido de tener que trabajar casi a veces dando órdenes a una persona con uniforme, a un hombre con uniforme. ¿Cómo fue tu experiencia con mujeres con uniforme? ¿Tuviste empatía de parte de ella o más bien encontraste una barrera siendo una mujer con uniforme y autoridad bien plantada? Dependía la ocasión. En la pandemia estábamos todos unidos por un mismo fin, que era la salud de la gente. Era precautelar la salud de la gente, entonces ahí no había problema. Pero cuando son estas marchas, por ejemplo, que ahí sí me la ponían difícil, porque como mujer tenía que disponer a las mujeres que haya un uso progresivo de la fuerza y que sea un control, ellas estaban muy molestas, ¿no? Recuerdo esta escena en la comandancia de la policía de las mujeres lanzando huevos y destruyendo la puerta de la comandancia general de la policía, con mujeres al frente, pero molestas porque no podían reaccionar, estaban sumamente molestas porque no podían reaccionar, porque esa fue la disposición, pero en cambio entraban más las mujeres y ahí viene Ese choque. Claro. ese choque cuando uno les disponga aguanten, 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 aguanten y aguanten, no les gusta para nada. Obviamente, yo tampoco, si estoy cuidando mi casa y vienen personas extrañas a querer tumbarme la puerta, tengo que de alguna forma reaccionar, pero si recibo el mensaje de aguantar, ahí es donde empezábamos a tener problemas y ya eso se veía después, ¿no? En el análisis postoperativo que siempre se hace. ¿Por qué la intendenta no nos dejó? Hace rato hubiéramos arreglado esto con una buena gaseada, ya esto se solucionaba y se iban, pero no, nos destruyeron la puerta porque hubo estas disposiciones. Entonces, siempre se tiene esta dualidad en estas disposiciones, pero en general siempre era positivo, porque inclusive cuando hubo una comandante general de la policía, yo ya no estuve presente en la intendencia, pero sí estuve en la Secretaría de Seguridad, había algo de afirmación positiva de lo que significa ser mujer al frente de esa institución. Y claro. si bien ahora esta comandante general de la policía está con problemas legales, Terribles. en su momento quiero saludar que fue bastante abierta con las políticas. Por ejemplo, que haya policía turística en el centro histórico siempre fue dirigida a dar una guía a toda la civilización, pero ella creó una policía turística para mujeres, porque tienes en el centro histórico más vulnerabilidad de que cualquier habitante de calle te esté morboseando, Claro. te estén atacando y teniendo estas vulnerabilidades. Ella fue la que propuso esto. Estoy segura que ha de ser una de las comandantes de toda la policía más odiadas por las feministas, pero hay cosas que no se saben que ella detrás iba haciendo, ¿no? Cine comunitario para niñas, para prevenir la violencia de mujer, y yo creo que en ese momento fue gracias a esta política de la policía comunitaria que no hubo tanto reclutamiento de niñas de 8 años para ser parte como prostituta o lavandera o cocinera de las bandas de delincuencia organizada, que sucede en Nueva Prosperina y que es muy, muy, muy penoso, pero eso podríamos desarrollarlo después, pero fue gracias a estas políticas. Justo enfrente a esta un poco crisis ahorita de seguridad que está enfrentando el Ecuador, ¿podríamos hablar de que ahora existe un poco más de vulnerabilidad respecto, por ejemplo, a niñas, mujeres y adolescentes que anteriormente? ¿Y cómo lo podríamos evidenciar desde nosotros, o sea, desde la vista pública, por ejemplo? Sí, es una pregunta muy importante, porque si hablamos de hace 5 años, no había esta vulnerabilidad en niñas y adolescentes que, como les digo, cada vez son mayormente reclutadas por el crimen organizado, y es un tema del que no se habla. Y son más pequeñas también, ¿no? Cada vez menor edad, sí, y siempre como regaladas, porque como el Estado pierde control de los espacios, entonces ya no necesito mandar a la escuela a mi hija, sino que se haga mujer, perdón que utilice esta palabra, que sea violada, porque eso es lo que pasa, que sea violada por las bandas de delincuencia organizada, sirviéndoles, porque ellos nos protegen como Estado. El Estado ya no ingresa acá. Entonces ellos les dan a ella dinero, a mí dinero, y de alguna u otra forma están protegidas. Entonces para mí es mejor, para mí, para mi familia de 8 hijos, tener a alguien que nos proteja y nos mantenga. Entonces cedo a mi hija para que sea violentada por las bandas de delincuencia organizada en varias provincias de la costa. Entonces sí, a mayor exponente de inseguridad, cada vez el país es más inseguro,
más tenemos que estar conscientes que lo que está pasando con nuestras niñas es muy, muy, muy peligroso, porque empiezan a normalizarlo. Entonces se normaliza en una sociedad y ya luego no se ve mal. Es difícil sacar a las bandas de delincuencia organizada del país cuando empezamos a normalizar esto, y es cada vez peor, cada vez peor. Yo voy a permitirme hacer una pequeña digresión, no se vaya todavía Daniela porque el horario está pactado para más tarde todavía, pero tenemos la presencia de Rolling Cons. Rolling Cons, son conos enrollados, ¿no es cierto? Vénganse por acá, por favor, vamos a invitarles. Señoras y señores, llegó lo que tanto estuvimos esperando. De hecho, que este programa hicimos solo para eso, es decir, para tener canjes publicitarios. Venga, pase por acá, tome asiento. Tome asiento, ya vamos a modificarle la toma. ¿Nos hace falta un asiento? Venga, voy a falta abrir. más estudio. Sí. O sea, Nos ya- está quedando corto el estudio, señor. Señor director, el estudio está corto. Está corto. Yo pensaba que estaba muy grande. Entramos todos. Yo pensaba que estaba muy grande. Ahora resulta- ya en la Gran Colombia. Ahí está, muy bien. Llegaron, tocó a la- llegó la gente de Rolling. Yo ya quiero que abran eso. Pero tenga paciencia, señor director. Espere que primero somos las mujeres las que vamos a ver qué hay de bueno. No, mentira. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias más bien por... Este es nuestro. Sígalo más. Bueno, gracias primero por la invitación, pues sabíamos que estaban muy ansiosas de degustar nuestros productos, así que el día de hoy hemos traído una variedad también para que los puedan disfrutar. Vamos a presentarles aquí. Huele rico. Veamos, la primera en probar va a ser la Steffi, porque ella está en Está la esquina, calladita. en la esquina de allá, botadita. No. A ver, vamos a, no sé si Esto es podemos... un unboxing. Los últimos siempre serán los primeros. No tengo cámara, el wifi no sirve. Si tuviera el wifi podría hacerlo. Lo vamos a Hagámoslo sacar. así y después ahí. Ahí está. Vea esa maravilla. Ahí está. Eso se van a comer todas las que estamos aquí. Es un delicioso fresas con crema. Nos cuenta, esto es crema. Esto es crema, sí. Ya, lo que está en la parte de abajo, ¿qué es? Lo que está de aquí abajo. No. Fuera de lo que se ve aquí, No, no. fuera de lo que se ve, no, yo Lo que abajo, no ve, abajo, lo que no se ve, lo que no se ve. Bueno, un poco para contarles súper rápido. Rolling Cons es una idea que trae un postre de otro país, especialmente Transilvania, Hungría, República Checa. Es un postre muy conocido allá. De Europa del Este. Sí, y es una masa artesanal que nosotros la hacemos, se enrolla en un palo de madera y se asa al fuego, no son fritos, son horneados, ¿ya? Y son rellenos con toppings, tienen Nutella, en este caso el de aquí que es nuestro rollo de queso crema con mermelada de mora, es hecho por nosotros, es uno de los más pedidos dentro de Rolling Cons. Y tiene pues el queso crema dentro, la mermelada de mora que es hecha por nosotros igual de forma artesanal, fresas y una deliciosa crema también. Muy bien. Perfecto. ¿En dónde se encuentran? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle Japón y Alfonso Pereira, justo por atrás de la plataforma gubernamental del norte y frente al colegio de la Condamine. El edificio se llama Seijen. La calle Japón es más conocida como la calle de coreana, le dicen porque hay muchos negocios de comida coreana. Ajá, es verdad. Pero bueno, ahí estamos nosotros también ubicados. Bueno, vamos a... ¿Tienes el domicilio? También a través de pedidos ya, Uber y bueno, ahora también por Rappi. ¿Y qué más tienen en la otra caja? Vamos, primero veamos la reacción de Steffi. Veamos la reacción de Steffi. Pero yo, perdón, Las yo cámaras- quiero preguntar si, porque son 8 horas, vamos 2 horas y media de transmisión, desde las 10, 2 horas y media. Estamos todavía, verde. todavía faltan 5 Estamos horas y verde. media. Ajá. ¿Será que se da una vueltita después, más tarde, a la tarde, la gente de Rolling Cons? No sé, no, ¿Ah? ahí sí. Ah, pues, puede ser otra ronda. Porque esto ronda. es 8 horas. Esto es 8 horas. Esta partida La terminamos ya. Se acabaron. ¿Qué tal está? Delicioso. Pero miren, pero Daniela, por favor, prueba. Por favor, Daniela. Creo que para todos Yo, Gaby.
Normalmente yo no como muchas cosas dulces porque me empalagan. A la Porque primera. para dulce yo. Pero, Dios, esto es perfecto. El toque de la mora y el ligero dulce que tiene es perfecto. No me empalagó para nada. No, sigan. No, yo ya... Está cortado y... ¿está listo para Claro, hacer? está listo para que se sirva. A ver, Pero permítame. hay que ¿no? servirse también porque el paladar de la A mujer ver, es equipo. distinto al del varón. ¿Qué? Perdón, acá. Es refinado. A ver. Ajá. Sí. Marketing tiene que probar también porque tiene que hacer los Tienen que reels. aprobar, tienen que aprobar. Tiene que aprobar porque si no, no Claro. pasa. Sí, a ver, tengan el equipo, la fuerza. Y en la otra caja, vamos con otra caja, Vamos por favor. con porque otra estoy- Con la otra caja. Hagamos el unboxing de la otra caja. Intrigados, muy intrigados. A ver, señores, Así es la Rolling otra caja. Cons, presenten este festejo por el 8 de marzo, 8 horas ininterrumpidas en el 8º año de Bordex. Van a venir en la tarde con otro cargamento. Aplauso, aquí? por favor. Miren Exacto. Uy, ¿y eso qué es? Ya. Aquí ese envuelto es mío. el envuelto es de sal, porque también ofrecemos cosas de sal pues en Ah. nuestro negocio. Es la misma masa, pero la adaptamos con sal, porque hay gente que no le gusta el dulce, El dulce, y sí, que prefiere gente lo que- salado. Entonces en Rolling Claro. Stones tenemos como que todas las opciones. Ok. De igual forma, en este rollito que ven aquí, Este rollo de aquí es mío, nadie se come, por favor. Yo ya le vi. le voy a sacar el de sal para que El Ah, de puedan sal, ver. ¿Ese es suyo? cómanse. No, ¿Sí? Ah, ya. al lado es mío. El de aquí lo pueden encontrar solo o en combo también, que viene con sus papitas y cola. Y también de martes a viernes ofrecemos combos ejecutivos. En la tarde, Ese- nos ¿qué viene, es? nos viene el combo. En la tarde viene el combo. ¿Ese qué es? Lo voy a abrir para que lo puedan ver. Este es un sándwich de pavo. Mentira, mentira. Es un choripán. De hecho, Uy, eso es queso. sí. Es Y queso. sabe a- Choripán que sabe a sándwich de pavo. Yo al final de estas 8 horas voy a hacer una confesión. La gente no sabe de qué va la confesión a las 8 horas, al final de las 8 horas. Su estado de salud. Pero estoy siendo torturado. Yo luego van a saber por qué. Lo voy a abrir para que puedan ver. Tiene un delicioso chorizo. Tiene un guacamole especial que es preparado igual por nosotros, cebollita y pues una salsa de la casa deliciosa. Claro, no, los instintos más primarios. O sea, somos neandertales. ¿Y cuál es el rango de precios en el que están todas estas maravillas? por Bueno, de hecho tenemos desde $2.99 que viene solo el rollito y combos entre los $5 o $6 y hasta los 7 dependiendo del producto que tú pidas. Tenemos nuestros helados también, no lo traje obviamente porque se derrite Se en iba el a derretir. camino. Sí, 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 ¿ya? sí, sí. Pero les vamos a ir a visitar, Claro señora que sí, directora, ¿o no? Claro que sí. O, vamos, Entonces pueden claro, ahí- podemos ir después de las 6 de la tarde. Por acá primero. quiere comer. Dice que No. está a dieta. Daniela, no. Todo esto está de... No, pero es que además tiene mucha experiencia, tiene mucha calle en las cámaras y sabe que... ok. Sabe que una toma comiendo no le beneficia, entonces, claro. No, tenemos que cortar esto. ¿Usted qué? Vamos a cortar. Claro. Tienen que cortar. Tenemos. No hay cómo cortar, no hay. No hay No. chance, mastícalo. No tenemos, Entonces hagamos un no hay, sorteo. Hagamos un sorteo, dice. no hay armas de fuego, no hay ¿Quién va armas a de ser el fuego. primero que pruebe? Si no lo Bueno, envolvemos yo nuevamente, entonces lo yo lo abrimos voy a de morder, un ¿ya? solo Yo lo voy a lado. morder porque nadie quiere morder. Entonces yo lo voy a morder. Claro. Sabría de tener Eso sirve algún para el rey. instrumento. La tentación, la Eso tentación. sirve para el rey, no se aguantó las ganas. Atención. Con la cara de los tres queriendo devorar. ¿Qué tal? ¿Y usted ha comido choripán? Sí, usted sabe. ¿Ok? Yo sé lo que es un choripán. ¿Ok? Bueno, vamos probando todo. Sí, aprovechen. Ya mordió la jefa, ya mordió la jefa, ya. Ya no pasa nada. Ya, Es que ya. yo sé. No se van a morir, tranquilos, está delicioso. Ya, ¿y el que se queda usted qué es? Ese ya tiene Nutella, porque de ahí tiene Nutella, entonces No. lo de Nutella es mío. Y Ya bueno, dijo, ya dijo. este es nuestro rollito tradicional, ¿sí? Que es tal cual como lo venden en las calles de Europa. Entonces es el cono asado y normalmente lo untan por dentro con Nutella y ponen algún topping que elijan. En este caso tiene maní por dentro, Nutella y maní. Así Es lo venden completo. en las calles de Europa calientito.
Y pues es de los postres Pueden más vendidos. masticarlo cuando quieran. No, coma, está bien. De su día es... No, usted también va a comer. no, viene... A usted no puede comer, Oiga. señor director. Está obligado. Puede ser también que nos reciban en la tarde, podríamos ir después de las 6 que se acaba el programa, podríamos caerle. Porque el Alexis está Que Toma. que está. Ahí Ya se le va la baba. Dice bebé. Abajo lo que dice bebé. Ese es el efecto Rolling Cans. ¿Y cómo se les ocurrió traer esta idea al Ecuador? A ver, la verdad es que yo tuve un Eurotrip en el 2017 con una compañera de la universidad y siempre supe que iba a emprender en algo, nunca sabía que yo siempre quería tener un emprendimiento. Ahí está, Y el miren, momento, a la gente el control no se aguantó las ganas y le dio el le dio efecto muela. Rolling Cans. el Fabricio. Corte. El Fabricio también está con las mismas. Tenga, Fabricio, tenga. Que sí. Como que Continúe, tengo ganas, continúe. pero no sé cómo. Siga. Sommelier de choripán, por supuesto. Y bueno, pues después de vivir toda la aventura del Eurotrip, uno universitario, pues viviendo la vida, llegamos a Praga y empezamos a ver que en todos lados vendían este tipo de productos y es como comida callejera, está en todas partes. Entonces dijimos, bueno, con mi amiga dijimos, bueno, probemos a ver qué tal y nos encantó. Un sabor delicioso, te lo venden calientito en ese rato, es un postre diferente, así que dije, bueno, entonces empecé a cocinar la idea y dije, ¿qué tal si lo podemos traer al Ecuador? Porque quería que todos los ecuatorianos tengan la posibilidad de probar algo distinto, algo que viene de otra cultura que no es nuestra, pero que es adaptado aquí a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Sí. Entonces ahí empecé un poco a trabajar en la idea unos cuantos años después, empecé a desarrollar la marca con una agencia de un compañero y empezamos a ver colores, empezamos a ver el nombre, incluso quería que el nombre transmita algo no solo tradicional, porque no es algo tradicional nuestro, pero sí quería que sea una marca divertida. Entonces de ahí salió Rolling Cones, porque prácticamente es un rollito, es un cono que Suena está... Rolling Stones, De hecho, el nombre es construido y cuando vayan al local ya van a ver, pero hay una pared con los Rolling Stones que ponen ahí. ¿vieron? Es súper creativo, ajá, lo que logramos hacer, porque es un nombre súper fácil de asociar. Y bueno, y dijimos, ok, que tenga el concepto de ese rollito que está girando y que es enrollado. Entonces, de ahí fue que nació la idea del nombre, los colores después ya los elegimos y así fue como estuvo un par de años cocinándose la idea hasta que en el 2024 empezamos ya pues las operaciones con el local, empezamos a armar el local, a construir cada una de las cosas que necesitábamos. Y en febrero del 2025, de hecho la semana pasada, justo el 27, estuvimos de aniversario. Rolling Cones cumplió su primer año y ha sido un año pues lleno de retos porque dar a conocer una marca nueva, que la gente entienda el concepto, que todo lo que tú traes sea distinto, pues es algo difícil, pero no imposible. Así que, bueno, Rolling Cones se ha mantenido durante todo su primer año, pues viendo, adaptando, viendo el mercado, entendiendo los gustos de los consumidores y pues así es lo que ahora es Rolling Cones. Rolling Cones, ¿están en? En la calle Japón y Alfonso Pereira, justo enfrente del Colegio La Condamine. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Rolling Cones, de hecho aquí están en la cajita, las van a poder ver. Ahí está. Ahí están. Arroba Rolling-Cones, Rolling Cones también en TikTok. Y el 098-390-6665. Sí, para contactos en el local, igual cuando pues si están de cumpleañero, siempre el helado gratis se lo lleva el cumpleañero, pueden ir a celebrarlo allá o hacer pedidos antes para que puedan ir a consumir al local, no hay ningún problema. Y si no, pues a domicilio, con pedidos ya y Uber. Muy bien. Oiga, en serio, ¿en la tarde nos reciben o nos mandan otro cargamento? No. Hoy día no trabaja, es de martes a domingo, señor director. Ese es un dato importante. es un dato importante y doloroso. Es doloroso, Es un dato doloroso. Pero desde mañana
mañana ya estamos abiertos. O sea, mañana Sí. podemos dar una vuelta. El viernes Mañana. puede ser el programa, la hora Podemos libre. irnos el viernes a A hacer el salida de programa, campo. a salida Claro, de montamos campo. montamos de la campo. transmisión y la hacemos desde allá, que es un recurso que tenemos también. Sí, es Quiero muy agradecer bueno. mucho. ¿Cuánto representa? Está su mami también, ¿no? Ella es mi mamá y Eh, si no fuera por ella, nada de esto sería posible. Pasemos Ella es la pasemos inventora. del micrófono y que nos cuente qué tan difícil es ser emprendedora mujer en un país como el nuestro. Bueno, sí es difícil, ¿no? Porque hay pocas mujeres que se arriesgan como se arriesgó ella. O sea, yo aquí la niña que me tiene jodida, pero se arriesgó Bueno, sí, en realidad, ¿no? Cuando ella vino con la idea. con su idea. Lo Yo mismo le decía- pasó a mis papás y a los papás de la Gaby Rofrío cuando le dijimos del canal. O sea, yo le decía No a saben ella, de qué se pero- trata. Exacto. No saben lo que hacemos. Exacto, yo le decía, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? Y yo, porque yo siempre he hecho pasteles, Claro. luego seguí un curso, hacía bocaditos y empecé en mi casa a trabajar así. Pero ella tenía metida su cabeza Ujú. y yo no sabía de qué se trataba. Hasta cuando ella siguió su maestría a distancia en España y algún rato me dice, mira mami, lo que me mandó a la universidad era la invitación al grado presencial. Claro, maravilloso. Entonces yo le digo, llévame. Claro. Y dice, ya, vamos. Y resultamos yéndonos las 3 mujeres de la casa. Mire usted. Con mi hermana. Entonces sí, ahí hicimos un pequeño tour y le dije, hoy me quiero ir a Praga a conocer y a probar lo que ella había Claro. visto. Ajá. Entonces, pues así lo hicimos, fuimos y anduvimos por varios lugares. Hay una heladería, ya no es tan grande, pequeña, pero tiene cualquier cantidad de gente. Es un producto muy, muy rico y allá también lo hacen al carbón. Entonces, ¿El helado? no, el rollo, Ah, el el rollo. ¿Te el parece rollo. Susana Jiménez? No, bajen la lámpara, vámonos. Disculpe, señor director, pero estaba escuchando Tiene del para un helado gag. y después se Tiene pasa para un al... gag. ¿Tienen un helado al carbón? Puede ser frito, pero al carbón nunca. Helado al carbón. El helado. Guarden ese clip porque es un meme. Bueno, Ya. señor. El helado al carbón. El helado al El helado al carbón. carbón, lo importante es que te robe el carbón. Venga, pasata. El helado al carbón. Piénsenlo. Se va a poner difícil, pero Va a piénsenlo. tocar. Gracias por habernos acompañado. ¿De qué? Pues, Un emprendimiento que cuenta una historia, un emprendimiento que junta mujeres, un emprendimiento que, como nosotros hemos dicho siempre, creemos que hay 2 maneras de ver la historia de la humanidad. La una es la historia de la humanidad a partir de las cosas y la otra es la historia de la humanidad a partir de los vínculos, y creemos que hay que cuidar los vínculos, y esto es una linda muestra de que se cuidan los vínculos madre-hija y que pueden surgir cosas como estas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les caemos, A les ustedes, caemos muchas entre gracias. semana o algún rato, Por coordinen favor, con la súper señora Rofrío. bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Rolling Cons que nos acompañaron en la jornada de hoy. Volvamos, retomemos el tema, no sé cómo salimos de esto, o sea, cómo cortamos el ambiente y salimos de esto, permítame. Y continuemos. Perfecto. Justo estábamos hablando un poco, nos estaban hablando como de la vulnerabilidad y la normalización, ¿no? Que se empieza a tener el tema de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. ¿Cómo podemos, desde acciones quizás diarias, podríamos nosotros luchar contra eso, ¿no? Sí, bueno, hay algunas cosas que cuando no se está en la cancha realmente son bastante líricas. Es que hay muchas cosas que suenan bonito, pero en realidad no son tan sencillas. Por ejemplo, tenemos una ley de protección de violencia contra la mujer que se aprobó en el año 2014, su reglamento como 3 años después. Y hay desconocimiento. Creo que las mujeres podrían denunciar mucho más si tuvieran conocimiento de las cosas que pueden hacer. Y aquí me permito sugerirles alguna cosa. Generalmente, y de acuerdo a lo que dispone la ley, las denuncias tienen que hacerse en las juntas cantonales de protección de derechos.
Pero en esta ley hay disposiciones transitorias que hablan, y por experiencia lo digo, que si es que no hay juntas cantonales, por ejemplo, solo hay en Quito y en Guayaquil juntas cantonales, me parece que en Ibarra también, puedes ir donde el teniente político, que está mucho más cerca de tu territorio cuando eres violentada, y poner la denuncia ahí. Si es que no hay teniente político, al comisario, y si no hay al intendente o intendenta. Esto no se sabe, entonces cuando tú vives en un pueblito apartado de la ciudad capital, te cuesta muchísimo transportarte para ir a poner una denuncia y luego seguir yendo para continuar con el procedimiento judicial, que es engorroso. Pero si sabes que puedes hacerlo en la tenencia política que queda a 3 cuadras de tu casa, hazlo. Hazlo, porque ahí se dictan las medidas administrativas y luego se ratifican por un juez. Pero me parece que tener conocimiento de las cosas puede dar muchísimas más herramientas a las mujeres para denunciar cuando hay violencia de género. Y como no se conoce, entonces pensamos que tenemos que hacer procesos muy largos. Pero cuando estás en un círculo de violencia y tu vida depende de que hagas esta denuncia para que un policía pueda socorrerte, me parece que cómo luchar contra la violencia dejando de dar estos discursos que suenan muy bonitos en la realidad, como empodérate. Claro, ¿cómo te empoderas si no tienes trabajo? Claro. ¿Cómo te empoderas si no tienes cómo sostener a tu familia, si es que no tienes a dónde ir, si es que no vives con tus papás o tus papás no están aquí, si es que eres extranjera? ¿Cómo te empoderas? Con cosas prácticas, y es sabiendo dónde puedes denunciar, sabiendo qué alternativas puedes hacer. Y en este caso hay 2 prefectas que merecen mi reconocimiento. La una es la de Guayas y la otra es la de Pichincha, que han logrado con sus programas de prevención de violencia de género sostener a muchísimas mujeres, porque les dan herramientas. Por ejemplo, les dan un curso de maquillaje, un curso de peluquería, y mientras ellas están en este curso, cortando el cabello o pintando las uñas, tienen a sus hijos al lado, educándose para no dejarlos solos en la casa y que o sean maltratados por el padre abusador o sean cooptados por las bandas de delincuencia organizada. En Guayas mucho más fuerte que aquí, pero hay soluciones. Entonces, ¿cómo luchar contra la violencia? Con cosas prácticas, no con los discursos de siempre, ¿no? De luchemos contra la violencia de género y sí, empodérate, amiga, bótalo, ya déjalo. Amiga, ya bótalo, sí, bótalo, porque tú puedes eso y mucho más. No, pero ¿cómo mantengo a mi hijo? ¿Cómo consigo un trabajo cuando ya paso de una edad determinada? ¿Cómo hago para realmente lo solucionar? Entonces, deben saber que hay tenencias políticas en donde pueden denunciar, deben saber que hay programas de las prefecturas que dan acompañamiento jurídico, psicológico y también técnico gratuito, donde pueden llevar a sus hijos y tenerlos ahí mientras están aprendiendo un oficio y de eso valerse después de algún tiempo. Y finalmente, siempre acudir a terapia. Yo creo que tenemos satanizada nuestra generación un poco menos, pero decirle a una mujer que vaya a terapia es decirle que estás loca o expones tu caso o te haces más vulnerable. Creo que estas 3 cosas pueden ayudar realmente a una mujer que está sufriendo violencia, más que los discursos y estas cositas que a veces se quedan en el aire. Me parece que es más puntual y más efectivo. Daniela, has hablado un poco sobre las personas y las mujeres vulnerables y violentadas fuera de Quito, pero muchas veces las personas o las mujeres que están dentro de Quito, a pesar de que es la capital y que se supone que deberíamos saber qué hacer, ¿cuál es como el procedimiento o el paso que debes hacer? Porque puede pasar que pasa algún evento violento en tu casa, en tu domicilio, y tú vas a un UPC, y tal vez en el UPC te dicen, no, aquí no es, y tiene que hacer tal o cual cosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer? Es decir, tal vez sin querer, queriendo, o víctimas de la ignorancia, borras ciertos rasgos o ciertas pruebas que podrían beneficiarte a ti y que te van a servir en tu proceso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que acudir a la fiscalía, tienes que ir a dónde tienes que ir, a dónde tenemos que ir y qué es lo que tienes que llevar y qué es lo que no debes hacer, ¿no? O imagínate tener que ir a un lugar en donde vas a ir toda manchada y qué sé yo. Es bueno, no importa que te vea todo el mundo así, pero es bueno hacer eso. ¿Cómo tienes que hacer eso? Está bien, eso es prevenir la violencia, capacitar a la gente, porque cuando estás en esa situación te invade el pánico y lo que haces es coger y llamar a la policía. Bueno, ciertamente la policía puede ayudar en esos momentos, pero ir a una UPC primero, las UPC están vacías. Entonces,
también es un llamado de atención al Ministerio del Interior, que hagan de nuevo sus modelos de gestión y recuperemos estas UPCs que servían justamente para hacer esto, unidades de policía comunitaria. Están abandonadas, sin policías, entonces no hay que ir a la UPC. Pero dependiendo, ¿no? Si tienes una violencia grave, si estás botada en el piso, ensangrentada, lo primero es dirigirte directamente a la fiscalía, porque es un delito de acción pública, dependiendo, ¿no? Si es que ya es inclusive tentativa de asesinato, es algo muy grave. Si es que son lesiones, igual es grave, hay otra vía para sancionarlas, pero cuando no estés muy cerca, las tenencias políticas son tu primer espacio en comunidades o en parroquias alejadas. En Quito, a la Unidad de Justicia de la Mujer y la Familia, que queda en la Mariscal, o a la Fiscalía directamente, donde en flagrancia, que en la Patria existe, puedes poner la denuncia, y si no, en las juntas cantonales tenemos la Junta Las Tres Manuelas, que es una unidad que también está en el centro, tenemos en Carcelén, tenemos en Calderón, varias unidades donde puedes acercarte a presentar esta denuncia, ¿no? Y los funcionarios públicos están completamente capacitados para no revictimizarte, porque una cosa es ir y contar con lágrimas en los ojos lo que te está pasando, y otra que el funcionario te diga, pero ¿y hace cuánto está usted sufriendo esto? ¿Por qué no ha venido? Pero no le parece que a la primera ya debió haber venido. Pero ya no ¿por está qué viene ahorita? Exactamente. Pero una pregunta ahí, cuando ya una mujer violentada va a un lugar, por ejemplo, a la fiscalía o a un UPC o donde le puedan sostener, el proceso es tan lento que ya la mujer puede decir ya no quiero hacer nada, ya no deseo. No es lento, no es lento, porque lo primero que te tienen que dar es una boleta, ya, para que este ciudadano no se vuelva a acercar a ti. Y de eso sí es responsable la policía en la UPC, que debería estar llena, para que cuando tú habilites tu botón de pánico o hagas la llamada, te llamen a auxiliar. Si no, cualquier familiar podría asistir. Pero la primera medida es esa, un alejamiento de la persona que está lastimándote a ti, o lo peor es a los hijos. O sea, cuando eso sucede es bastante doloroso, porque claro, hay funcionarios que si no están lo suficientemente capacitados empiezan a preguntar, pero si ya mire lo que le está haciendo a su hija, debió venir hace 10 meses, porque no vio, porque viene ahorita. Entonces empiezan con las preguntas que te revictimizan, y eso no es lo correcto. Pero sí es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero ya tener la boleta de alejamiento garantiza al menos tu seguridad por los próximos 30 días, que ya es algo. Algo. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Dentro justamente de las instituciones que recogen las denuncias, tal vez usted tiene conocimiento de cómo se prepara a la policía, a las personas que se encargan de recoger estas denuncias, justamente para que no caigan en la revictimización. Tal vez dentro de la policía también a las mujeres se les informa o se les da charlas sobre violencia de género, etcétera. Constantemente, tienen por obligación tener estos talleres constantemente, porque si es que nos remontamos a 4 o 5 años atrás, era muy fea la revictimización en estas unidades. Pero ahora, justamente el día viernes iba a haber un taller en el que yo iba a ser parte de prevención de violencia de género, dirigida a tenientes políticos y a policías, pero se suspendió, no sé, parece que va a haber alguna movilización. Constantemente se los está capacitando justamente para que no existan estas preguntas que generan vulnerabilidad doblemente a la mujer. Pero sí, hay capacitaciones dictadas inclusive por personal del Consejo de la Judicatura, profesionales mujeres que han sido víctimas de violencia de género, y lo más importante es esto, ¿no? Instruir a las mujeres para que sepan a dónde ir. Porque cuando hablamos, como les digo, es súper bonito escuchar que sí, que puedes empoderarte, que tienes que ir, pero cuando te pasa, no tienes idea a dónde movilizarte ni qué hacer. Entonces, lo que se te ocurre es llamar a tu mamá, llamar a tus amigas, decirles que estás pasando por esto, recibir mensajes de valentía y de empoderamiento, pero debes saber que en las tenencias políticas o en las comisarías tú puedes ir a pedir tu boleta, que luego se avala por el Consejo de la Judicatura en 24 horas, y con esa boleta tú tienes la fortaleza de, si es que se vuelve a acercar, ya es delito, entonces prisión inmediata de este sujeto si es que vuelve a violentarte. Si ya es un caso más grave en la fiscalía, que como todo proceso en la fiscalía se va a demorar, pero ya tienes una medida que garantiza tu seguridad al menos al principio. Pero sí, son capacitados siempre. Y otra cosa que me parece importante, eso lo hacemos con cuando es una violencia física en ese momento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo conozco o he visto muchísimas mujeres que tienen un estatus alto. Y a esas mujeres, por su estatus,
les da un poco más de pánico, les da un poco más de miedo, cualquier otra cosa que pase en su mente. Y obviamente ellos dicen, yo no quiero denunciar porque yo sé que no va a pasar nada porque él tiene el poder económico para que me pase algo a mí y no se pueda realizar el trámite correspondiente o lo que le corresponde a esta persona. ¿Cómo se maneja en ese ámbito o no ha pasado? No, sí, es duro decirlo, a veces la justicia es bien selectiva. Ese es un problema de corrupción que vivimos en este país hace mucho tiempo y el que quiera negarlo está negando como que el sol sale por un lado. Es terrible la corrupción que existe en el sistema judicial, pero al contrario de lo que se piensa, y hay que decirlo, los juzgadores a veces tienden a ser muchísimo más flexibles hacia el lado femenino, que cuando los hombres van también con una agresión, aún dejando de lado sus taras mentales, porque es más difícil que un varón vaya a denunciar. Están capacitadas las juezas y los jueces para determinar cuál es el responsable o la responsable, independientemente del estatus social que tenga. Pero, como les digo, esto sigue siendo lírico porque sabemos que el sistema de justicia está corrompido. Entonces, lo que corresponde aquí y lo que yo he visto que se hace con buenos resultados es hacer mediáticos los casos. El problema es que cuando uno tiene un estatus como el que tú estás mencionando, se vuelve mucho más difícil por el qué dirán. Claro. Y es ese también otro de los estereotipos que hay que ir venciendo con estas luchas. Saber que la violencia está en cualquier estrato social y en cualquier espacio. Y además que el inicio de esta cadena, este primer eslabón, es la violencia contra la mujer. Luego vienen violencias contra los miembros de tu núcleo familiar y ahí sí la cosa se pone mucho más difícil porque salir de eso ya es más complicado. Pero hay que confiar en que los procesos van a ser limpios, en la medida de lo posible, conseguir un abogado que también sea honesto y que lleve adelante la causa con compromiso, con justicia, con responsabilidad social y finalmente sí tener un resultado positivo, porque a veces nosotros como profesionales del derecho también nos jugamos algunas cosas que no se logran entender si es que no estás viviendo esa violencia, pero claro, patrocinas la causa y a la semana siguiente todo vuelve a estar bien en esa familia, entonces gastas pólvora en gallina. ¿Y qué tal es, cómo se recomienda, por ejemplo, los jueces que están dentro de la fiscalía o que son gratuitos? Muchísima gente dice, no quiero utilizar ese tipo de abogados, y yo creería que es importante eso también, ¿no? O sea, que se conozca que si es que por alguna razón tú no puedes pagar un abogado, tienes los abogados que están ahí, que ellos pueden hacerse cargo de tu caso y lo va a hacer de mejor manera, ¿o no? Sí, en cada unidad judicial, especialmente en las fiscalías y en la de flagrancia, hay siempre una oficina de la Defensoría Pública y un coordinador de la Defensoría Pública que está atento a ver cuáles son los defensores públicos que están de turno en ese momento y te lo asigna. Cuando es una denuncia y no tienes abogado, puedes acceder a un defensor público que no cuesta nada, más que lo que obviamente cuesta las copias, lo que sea necesario, pero va a patrocinar tu caso desde el conocimiento de ahí y son muy buenos los defensores públicos, mal reconocidos diría yo, pero han tenido una trayectoria importante y no se conoce, es difícil que conozcan que hay abogados gratuitos, pero deben saberlo. En cada unidad judicial hay abogados de la Defensoría Pública que pueden patrocinar los casos. Perfecto. Y un poco en esta crisis de seguridad que tiene el país, ¿cómo cree usted que deberíamos perder un poco el miedo, ¿no? Porque ahora existe este miedo de salir a caminar, de salir a cualquier espacio público, siendo mujer o siendo hombre, hay un miedo abismal hacia el espacio público, ¿no? Sí, lo que voy a decir es feo, pero yo no recomendaría en este momento perder el miedo. Yo no no estamos para eso. Sigan con miedo. Yo no recomiendo salir. No estamos para eso, amiga. O sea, es la verdad. Mal haría yo en recomendar que en este momento bajemos la guardia cuando somos el país más inseguro de la región. Claro. Tenemos las ciudades más inseguras del mundo en nuestro país. Entonces no es cosa menor. Cada día, y yo veo reportes de la policía, recomendamos no ir por la Simón Bolívar, ni por Miravalle, ni la Intervalle, ni tampoco estar por la Ruta Viva, ni tampoco. Mejor quédense en la casa. Entonces,
las recomendaciones son que no salir, y realmente eso es lo que está pasando. Y ya vi una recomendación también del ministro del Interior diciendo, va a haber toque de queda, quédense en la casa porque voy a empezar a hacer operativos bastante violentos en contra del crimen organizado, entonces no salgan. Mal haría yo en decirles que en este momento perdamos el miedo, porque ya dejamos de ser un país seguro. Ecuador ya no es un país seguro y tenemos que empezar a entenderlo, porque si seguimos con esta intencionalidad de que seamos un país seguro, eso ya no pasa, y nuestros límites cada vez deben ser mayores a la expectativa que tenemos de volver a tener una vida normal. Eso no sucede, no hay que perder el miedo, hay que estar alertas y no estar en los lugares donde está recomendando la policía, porque no tenemos un país seguro. Y mientras los espacios públicos sean abandonados, no tengamos iluminación, no podamos apropiarnos de un parque, nuestros hijos no puedan salir en la noche porque todo está sin iluminación. Peor una mujer, peor nosotras como mujeres. Entonces, mal haría yo en decirles que pierdan el miedo, más bien tengan bastante miedo y estemos bien cuidados, porque en estos momentos que vive nuestro país no es fácil decir sí, esto es momentáneo, y capaz el crimen organizado va a decir, no, sí, a Gaby no la vamos a tocar porque está caminando por la Carolina. No, hay que tener bastante cuidado, y en estos momentos a mí me gustaría que el municipio también sea escuchado por las autoridades nacionales, porque el municipio hace lo que puede, pero claro, sigue dando por patrulleros, sigue ayudando con las UPCs, y la policía no está presente, pero también es un trabajo nuestro. Si ya sabemos que el crimen organizado está caminando por nuestro país, yo no recomendaría que perdamos el miedo. Perfecto, muchísimas gracias. Permítame, antes de despedir a la invitada, porque sé que ya va a despedir, porque además tenemos cortado el tiempo muy de manera formal. Rolling Cons ya vino, ¿no? Ya vino Rolling Cons, el auténtico sabor de Praga en cada bocado, conos de chimenea, tu antojo para pasar el rato. Valoración sobre 10 de las compañeras que probaron, ¿cuánto? 10, 11. sobre 10. todo el de sal. 11. 11. 20. ¿Sí? Un 20, sí. 20, sí. Un 20. Sí. Bueno, y ahí está. Todavía tengo por ahí mi rodito, no, ojalá no sé. No sé. No No lo sé. sé. No sé. Entonces, Rolling Cons, no se olviden, están listos para atenderles, están en la avenida Japón, los números de teléfono están en las redes sociales, Rolling Cons es como les pueden encontrar. Daniela Valareso, criminóloga, ahora sí ya criminóloga, experta en seguridad, y además una de las mujeres que creo que más aporta al debate de la seguridad. Me parece que el aporte de Daniela Valareso siempre ha sido valioso, pero creo que hoy y en este momento del país se hace más pertinente y necesario voces como las de Daniela Valareso, porque le den más espacios, porque le llamen de más medios. Siempre tienen la predisposición de venir a acompañarnos, cosa que le agradezco infinitamente. Daniela sabe que aquí cuenta con un espacio donde puede dar a conocer lo que necesite. Y muchas gracias de corazón. Qué gusto después de 8 años volverle, no, o sea, sí lo hemos visto. Sí lo hemos visto en sus distintas facetas, cuando fue secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Siempre hemos estado en contacto, siempre mi admiración. Y eso, espero que se vaya contenta, no se vaya asustado, espero que le haya gustado el espacio y estamos a las órdenes para servirle. Muchas gracias, Cristian. Y a las 4 panelistas también por sus preguntas lindas y bonitas también en este espacio. Yo sé que a Cristian le ha tocado un camino duro también. He estado pasando por varios espacios, no solo físicos, sino también de estos digitales que ahora pululan todos. Eso es lo que yo siempre pongo en mis redes, ¿no? Los creadores de contenido que se creen periodistas, para mí le están haciendo muchísimo daño a la sociedad, pero es mi opinión. Muy buena. Es mi opinión, hasta luego. Es más. Es mi opinión, hasta luego. Espere, pero no lo dijo por mí, ¿no? No, sino No, pero es que si eres periodista, pues. Sino que veo a muchísimas personas que empiezan a crear, no sé qué es creación de contenido. Y muy irresponsables. Dile que diga otra vez. Daniela, ¿qué quiere decir? La su Sí, sí, no estoy de acuerdo, y creo que le está haciendo daño a los jóvenes, ¿no? Que ahora van ahí scrolleando todo lo que pueden ver, y ponte así el rímel para que te quede más levantada la creadora de contenido, influencer, o
sea, me parece que están tergiversándose. Además, que están ocupando espacios que a los periodistas les han costado sudar para estudiar. formarse. Y si bien tienen que actualizarse, porque hay muchos periodistas que siguen viviendo como que estuviéramos en los 80, no, eso no quita que tenga que ser ese el espacio reconocido. Así que mi saludo por este esfuerzo que no siempre se conoce. Cada día más bonitos las instalaciones, pero aquí sí tengo que decirlo, mucho mejor el contenido. Lo que sí me hubiera gustado es que haya más varones en esta mesa, como le dije desde el inicio. Yo sé que no fue decisión de ustedes, sino de Gaby, pero siempre es importante que el varón también empiece a empoderarse de estos espacios. Estamos atentos y están atendiendo todo, Sí, tomaron lista. Estuvo bien, los vi bien atentos. Así que muchas Sobre gracias. todo cuando llegó Rolly. Sobre todo de la comida estuvieron Nos faltó atentos. figurar nomás, pero ahí estamos muy atentos. Sí, los vi atentos a los tres. Así que muchas gracias por la invitación y espero que siempre les Muchísimas vaya gracias. muy bien. Que sigan Gracias. con- Daniela Valareso nos acompañó. Un fuerte aplauso para la invitada. Marcas en la piel que nadie firmó, sueños en la puerta que alguien clausuró. Rompo el silencio, rompo el guión, ya no me acomodo en su versión. Si no les duele más escucharme igual, mi voz cansada se vuelve vendaval. Nada que festejar, mujer, cuando aún nos quieren de rodillas. Mucho por luchar, mujer, por cada hermana que ya no brilla. Si tiemblan las manos, que tiemble también la ciudad. Nada que festejar, mujer, todavía nos queda pelear. Que arda la garganta, que arda la verdad. Que arda la vergüenza de su doble moral. Somos las que vuelven, las que siguen más, las que entre las ruinas se ponen de pie. Nada que festejar, mujer, cuando el miedo duerme en la silla. Mucho por luchar, mujer.